Después del primer video de la Ouija, muchos pensaron que ya lo habían escuchado todo. Pero no. Desde entonces, algunas personas nos escribieron, contando lo que vivieron después de jugar. Relatos más oscuros, más reales, más difíciles de explicar. Esta es la segunda parte. Una recopilación de experiencias que revelan lo que realmente ocurre cuando decides hablar con lo que no tiene cuerpo. Prepárate para escuchar testimonios que tal vez te hagan dudar de volver a tocar ese tablero. Esto es 3 historias de Ouija que terminaron en tragedia 2. Bienvenido a Historias de Terror Real. Nunca he contado esto fuera de mi círculo más cercano, y sinceramente no sé si hacerlo me va a ayudar o me va a traer más problemas. Lo que sí sé es que desde esa noche ya no volví a ser la misma persona. Todo pasó en abril del 2012, cuando tenía 17 años. Vivía con mis padres en una casa de 2 pisos, en un fraccionamiento tranquilo en las afueras de Querétaro. Era Semana Santa y como todos mis amigos estaban de vacaciones, decidimos quedarnos en casa de una amiga, Lucía, para pasar la noche viendo películas y, según nosotros, hacer algo diferente. A eso de las 11 de la noche, alguien, creo que fue Toño, dijo la frase que cambió todo. ¿Y si jugamos la Ouija? Yo nunca había tenido contacto con una, pero Lucía aseguró que tenía una tabla guardada que le había dejado una tía. Era de madera, vieja, con las letras ya desgastadas. Decía que la habían usado para bromas hace tiempo atrás. En ese momento, todos lo tomamos a risa. Nadie creía realmente que algo fuera a pasar. Movimos la mesa del comedor, apagamos las luces y solo dejamos una vela encendida. El ambiente se volvió pesado, pero al principio era más por los nervios y la expectativa. Lucía puso la tabla en el centro y con voz temblorosa dijo: «Vamos a hacerlo bien. No se juega por juego, se pregunta con respeto». Éramos 5, Lucía, Toño, Carla, Luis y yo. Cada uno puso un dedo sobre el vaso. Lucía preguntó: ¿hay alguien aquí con nosotros? Nada. Pasaron unos segundos de silencio. Luego, el vaso se movió. Muy despacio, apenas unos milímetros, hacia el sí. Nadie habló. Pensamos que alguien lo había empujado, pero todos juramos que no. Lucía volvió a preguntar: ¿quién eres? El vaso se deslizó con más fuerza esta vez, marcando una a una las letras A-L-E-J-O. Carla rió nerviosa. Dijo que seguramente era alguien del grupo jugando con nosotros. Pero nadie conocía a ningún Alejo. Entonces Toño dijo: ¿hace cuánto estás aquí? La respuesta fue SIMPRE, siempre. Ahí el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, como si hubieran abierto una puerta. Lucía quiso terminar el juego, pero el vaso se movió solo, sin que nadie lo tocara. Dio vueltas, temblando sobre la tabla. Y entonces se detuvo. Las letras comenzaron a marcar, una por una, un nombre. MARIAALONSO, María Alonso. Ese era mi nombre completo. Al principio pensé que alguien lo había hecho para asustarme, pero todos se apartaron del vaso al mismo tiempo. Carla juró que ni siquiera tenía los dedos puestos ya. Sentí un nudo en el estómago. Pregunté, sin pensarlo: ¿qué quieres de mí? El vaso se movió lentamente contestando: te vi. Es mi turno. Me quedé helada cuando la Ouija terminó de deletrear la respuesta. Lucía gritó: ya. Hay que cerrar esto. Dijo la oración para despedirse, pero el vaso no se movía hacia el adiós. Seguía temblando en el centro de la tabla. De pronto, la vela se apagó sola. Todo quedó en silencio. Lo siguiente que recuerdo fue que Toño se levantó rápido para prender la luz, pero el foco no encendió. Carla empezó a llorar. En ese momento,
Algo cayó al piso, como si hubieran tirado algo pesado, pero no había nada. Solo el vaso, partido en dos, en el suelo. Nos fuimos esa misma noche. Nadie quiso quedarse a dormir. Durante las siguientes semanas, todo empezó a sentirse extraño. Cada noche, justo a la misma hora en que jugamos, las 11:47 de la noche, se escuchaba un golpe seco en la pared de mi cuarto. Siempre era lo mismo, como si alguien tocara desde dentro. Pensé que era el viento o algún animal. Hasta que un día lo escuché mientras estaba despierta. Era el mismo golpe 3 veces, de manera lenta y rítmica. Al día siguiente, mi madre me preguntó si había tenido pesadillas. Dijo que me escuchó hablar en voz alta durante la madrugada. Yo no recordaba nada, pero sentía el cuerpo adolorido, como si hubiera pasado la noche peleando con alguien. Una tarde, cuando regresé del colegio, vi algo que me hizo temblar. La tabla Ouija estaba sobre mi escritorio. Lucía se la había llevado aquella noche. Yo no tenía cómo haberla recuperado. La llamé de inmediato. Me juró que ella nunca la trajo y que, de hecho, la había quemado con su papá después de lo que pasó. Pero yo la tenía frente a mí. Vieja, chamuscada en las orillas, con una mancha negra justo en la palabra adiós. Esa noche no dormí. A las 11:47, los golpes comenzaron otra vez. Fui hacia la pared con el corazón acelerado, y juro que escuché mi nombre, susurrado desde el otro lado. No era voz de mujer, ni de hombre. Era algo más, algo que me imitaba. ¿María? ¿María Alonso? Te vi. Después de eso, no volví a quedarme sola. Mi madre llamó a un sacerdote para bendecir la casa. Durante la oración, las luces se apagaron una y otra vez. Y cuando él terminó, dijo una frase que me sigue persiguiendo. Aquí alguien abrió una puerta y no la cerraron bien. Han pasado ya más de 10 años. He intentado olvidar, pero a veces, cuando apago la luz, aún escucho esos 3 golpes en la pared. Y lo peor es que siempre, justo antes de dormir, tengo la sensación de que alguien me está mirando desde el rincón. No volví a ver a Lucía ni al resto del grupo. Cada quien siguió su vida, pero hace poco supe que Toño murió en un accidente de auto, de madrugada. ¿Sabes a qué hora? A las 11:47 de la noche. A día de hoy temo por mi vida, no sé si lo de Toño fue mera casualidad o consecuencia de lo que hicimos esa noche. Pero, lo que sí puedo asegurar es que estoy arrepentida de lo que hicimos en esa ocasión. Nunca creí en esas cosas. Ni en fantasmas, ni en posesiones, ni en la maldita Ouija. Todo cambió una noche de hace algunos años atrás cuando era joven, en Guadalajara, cuando mi novia y yo decidimos jugar por curiosidad. Teníamos 19 años y todo nos parecía una broma. Esa noche estábamos solos en su casa, sus papás habían salido de viaje. Encendimos unas velas, apagamos las luces y colocamos la tabla sobre la mesa del comedor. Ella fue quien insistió. Decía que una amiga le había contado que la Ouija realmente funcionaba si no te reías. Yo me burlé, pero acepté. Lo hicimos solo por probar. Pusimos nuestros dedos sobre el puntero y comenzamos con las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Al principio no se movía nada, hasta que sentí, muy leve, una vibración debajo del dedo. La madera comenzó a deslizarse, casi imperceptible, hacia el sí. Pensé que era ella jugando. Le dije, ya, deja de moverlo. Y me juró, con esa voz seria que solo usaba cuando hablaba en serio. No soy yo. Reí nervioso, pero el puntero siguió moviéndose. Escribió mi nombre completo. Las 3 veces. Nombre y apellidos. Eso me puso más nervioso de lo que ya estaba, pero no me preparó para lo que estaba a punto de presenciar. En ese momento la miré y vi que su expresión había cambiado.
Tenía los ojos abiertos de par en par, pero no parecía mirarme. Su respiración era lenta, pesada. Intenté quitar su mano de la tabla, pero no se movía. La llamé varias veces por su nombre, pero seguía inmóvil, con la mirada clavada al frente. Y entonces habló. No era su voz. Era una voz profunda, masculina, como si viniera desde dentro de la tierra. Me quedé helado cuando dijo: ya sé quién de los dos va a morir primero. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. Ella seguía ahí, sin parpadear, con esa sonrisa que no era suya. Las velas titilaron y una se apagó sola. El aire se volvió pesado, con un olor extraño, como a hierro oxidado. La sacudí, grité su nombre, y de pronto se desplomó hacia atrás. Quedó inconsciente, respirando con dificultad. Llamé a su madre, desesperado, pero no contestó. Me quedé con ella hasta que despertó. Cuando abrió los ojos, parecía confundida. Le conté lo que había pasado, y lo único que dijo fue: no recuerdo nada. Quise creerle, pero desde esa noche, ya no era la misma. Tenía la mirada distinta, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Su olor también cambió. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que la abrazaba, me llegaba un aroma metálico, como sangre seca. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que una noche, al besarla, sentí un sabor extraño, amargo, a óxido y a cobre. La empujé, horrorizado. Ella solo me miró con esa sonrisa vacía y me dijo: tú lo escuchaste también, ¿verdad? No pude dormir durante días. La tabla desapareció de su casa, su mamá juró que jamás la habían tenido. Ella enfermó poco después. Le daban ataques, convulsiones, y durante uno de ellos gritó mi nombre 3 veces, igual que lo había hecho aquella noche. Yo me fui. No volví a verla. Pero hasta el día de hoy, cuando sueño con ella, la escucho susurrar en esa voz masculina: ya sé quién de los dos va a morir primero. Y lo peor es que cada vez que despierto, siento el mismo olor a óxido en la habitación. Dicen que jugar a la ouija no es un juego. Yo no lo creía, pero lo que pasó esa noche lo demuestra. En ese entonces, cuando jugamos, éramos 4 personas: mi primo Beto, mi amiga Miriam, su novio Alan y yo. La verdad es que todo comenzó por curiosidad, y para hacerlo más interesante fuimos a la casa de Beto, esto porque en esa casa había muerto su abuelo, hacía menos de un mes. Y la familia juraba que todavía se oían pasos en el pasillo donde estaba su cuarto. El ambiente era pesado, con olor a humedad y a encierro. Había fotos viejas, muebles cubiertos con sábanas y una cruz de madera torcida colgando sobre la cama. A medianoche, pusimos la tabla sobre una mesa pequeña. Toño encendió una vela blanca, y el aire se sintió más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana que no existía. Comenzamos preguntando tonterías: ¿hay alguien aquí? ¿Nos puedes oír? ¿Quién eres? Al principio no pasó absolutamente nada. Pero luego el puntero se movió solo, yo lo vi, eran movimientos lentos y torcidos, se podía escuchar cómo el puntero raspaba la madera al deslizarse. Cuando hizo esto, la tabla nos respondió con un sí. Miriam rió nerviosa. Alan juró que alguien lo empujó por la espalda, pero no había nadie detrás. Le pedimos un nombre. El puntero se deslizó y fue deletreando la palabra abuelo. Ahí nos paralizamos. Beto soltó la tabla y se llevó las manos a la cara. Decía que era una estupidez, pero su voz temblaba. Le pregunté qué quería, y el puntero empezó a moverse con más fuerza. Esta vez deletreó la palabra: puerta. Después se detuvo. Cuando terminó había un silencio total. No se escuchaban ni los grillos ni el viento, era como si estuviéramos encerrados en una habitación donde no entraba ni el más mínimo ruido.
Apagamos la vela y el cuarto se quedó completamente oscuro. Cuando ya nos íbamos comenzó a oler terriblemente mal. El olor empezó poco a poco, era como si algo se estuviera pudriendo cerca, no sé si dentro de la habitación o dentro de las paredes. Casi vomitamos y salimos de ahí sin mirar atrás, estábamos asustados, con la sensación de que alguien nos seguía. A la mañana siguiente, la tía de Beto entró a limpiar. Beto nos llamó llorando y nos contó algo bastante asustado. Dijo que la puerta del cuarto amaneció rasguñada por dentro, con marcas profundas, como si alguien la hubiera rasguñado con mucha fuerza. Además en el piso había ceniza y la vela estaba derretida hasta la base, aunque nosotros juramos haberla apagado. Y el olor seguía, era aún más fuerte, decía que era insoportable. Esa misma semana, Beto se enfermó. Le dio fiebre, le comenzaron vómitos y comenzó a tener pesadillas. Decía que en sus sueños alguien lo llamaba desde adentro del cuarto, golpeando la puerta. Los médicos no encontraron explicación. En menos de un mes, su cuerpo se debilitó tanto que apenas podía moverse. Murió en el hospital. Sus padres nos contaron que no pudieron darles un diagnóstico de lo que le estaba pasando. Solo supimos que murió con los pulmones ennegrecidos como si hubiera inhalado humo o moho por años. Desde entonces, nadie vuelve a entrar a ese cuarto. Por mis tíos sé que la puerta sigue ahí, arañada, cubierta de polvo. Y dicen los vecinos que por las noches, cuando todo se queda en silencio, se escucha un golpe seco, como si desde adentro alguien aún intentara salir. Dicen que quien juega con la ouija abre una puerta, pero nadie habla de lo que queda cuando esa puerta no se cierra. Algunos siguen escuchando golpes en las paredes, voces que repiten su nombre en sueños, sombras que se asoman justo antes de dormir. Otros aseguran que la tabla los sigue llamando, como si algo al otro lado aún esperara una respuesta. Y aunque muchos creen que todo termina al guardar el tablero, la verdad es que el juego apenas comienza cuando dices adiós. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.